Hola amigos, como holandés afincado en Madrid desde hace muchos años, siento mucha fascinación por la dieta mediterránea, hasta que me enteré que la dieta mediterránea es solo un mito. Es un término inventado en la Universidad de Princeton en Estados Unidos en los años 50. Pero ¿cómo puede ser? Si fue nombrado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el 2013. Pues resulta que la Universidad de Princeton no estaba hablando de una dieta, estaba hablando de un estilo de vida propio de esos años, que incluía mucho ejercicio, falta de estrés y una alimentación a base de mucho pescado azul, verduras y aceite de oliva. Entonces, ¿qué podemos cocinar hoy que sea el plato más auténtico del Mediterráneo? Creo que he encontrado la solución. La berenjena es la verdura más común del Mediterráneo. Se puede comer de todas las maneras imaginables: frita, cocida, a la brasa, al horno, incluso tipo hummus, baba ganoush. O haciendo una lasaña, como los griegos, moussaka. Pero la forma más habitual es rellena. Y eso es justo lo que vamos a hacer. Las vamos a hornear primero. Y para que la carne se vuelva tierna, a las mitades les vamos a hacer unos cortes. Es importante no atravesar la piel. No hacer los cortes muy profundos. En algunos países, como Turquía, hacen cortes longitudinales. En Italia las hacen a lo ancho. Y yo, como soy holandés, me gustan los rombos. Vamos a echar un poco de sal. Y aceite. Intentamos que el aceite haga que la sal penetre. Y así vamos al horno, a unos 180 grados. En unos 30 a 45 minutos están. Mientras tanto, vamos a picar la cebolla, fina, a la paisana. Cocina mediterránea o de donde sea, casi siempre empezamos con cebolla picada. El ajo lo vamos a machacar y dejar muy fino. El ajo es muy común en muchísimos platos mediterráneos. Esta receta no podría existir sin un ajito. Los tomates los cortamos por la mitad y los vamos a rallar. Evidentemente, si no es la berenjena, es el tomate, muy mediterráneo. Lo que pasa es que vienen las Américas. En España se cree que si no fueron los romanos, fueron los árabes los que lo trajeron. De hecho, berenjena viene de la palabra al-badiyán. Entonces vamos a empezar a pochar la cebolla. No podía ser de otra manera. Aceite de oliva virgen extra. Echamos sal para acelerar el proceso. Se sabe que la cebolla se lleva cultivando desde hace más de 7000 años. Es parte de la humanidad, desde luego. Tiene miles de variantes. Añadimos el ajo. Hay que asegurarse de que el ajo no se queme. En este momento echamos el tomate rallado. Lo vamos a freír a fuego medio. Y para acelerar el proceso añadimos una pizca de bicarbonato de sodio. El bicarbonato también neutraliza la acidez del tomate. Tranquilos, los antiguos egipcios ya lo usaban, en su formato natural, natrón. Se ha usado para miles de cosas, incluido como dentífrico y para tratar agua. Entonces, llegado a este punto, vamos a añadir un chorrito de vino blanco. El vino, no la cerveza, es parte de la gastronomía mediterránea. Y aquí la estamos usando para desglasar. Este es un método francés. Y su cocina también tiene influencia en la mediterránea. Con esto ya vamos a añadir el atún. El pescado azul es clave en la cocina mediterránea. La usan desde siempre. Siempre ha habido gran variedad de atunes. Entonces, esto es la base del relleno. Las berenjenas ya están. Vamos a quitarles el interior con cuidado. Y mezclarlo después con el relleno. Hay que intentar dejar un poco de la carne de la berenjena y no llegar a la piel. Entonces las berenjenas ya están vacías. Vamos a espolvorear un poco de pan rallado. Esto lo hacen en Grecia y también en Turquía. Ahí incluso lo echan por encima para crear una costra crujiente. Mezclamos bien el relleno. Hay que dejarlo un poco a tropezones. Vamos echando el relleno dentro de las berenjenas. Bien colmado.
Ahora algo que hacen en Francia e Italia, queso por encima. Me gusta la mozzarella. El queso es importante en la gastronomía mediterránea. Pero los holandeses decimos, ¿qué es lo único mejor que el queso? El queso fundido. Entonces, como toque final, echamos orégano por encima. El orégano es posiblemente la hierba aromática más utilizada por el hombre. Proviene del griego orígano, lo cual quiere decir luminosidad del monte. O sea que no todo el monte es orégano. Esto lo gratinamos en el horno unos minutos. Yo lo pongo muy fuerte con el grill de arriba. ¡Ya está! Este plato es magnífico, es muy fácil, se sirve tal cual y se come con la piel y todo. Entonces, ¿qué es la gastronomía mediterránea? Creo que estamos hablando de una forma de vivir, una cultura, pero de antaño. El pescado, las verduras y el aceite de oliva son ingredientes habituales en esta cocina. Rellenar la berenjena es una costumbre que se da en casi todos los países que dan al Mediterráneo. Unos usan arroz, otros usan pan y carne picada. La berenjena es tan común que debe haber cientos de recetas típicas. La receta de hoy creo que engloba todo el Mediterráneo un poquito. Por eso este viaje en realidad no nos sitúa en un sitio específico, sino en toda una cultura. Es una cultura con diferentes costumbres y civilizaciones que han influenciado esta gastronomía tan saludable. Apúntate al próximo viaje. Pues eet smakelijk y hasta la semana que viene. Joder, pues con 3 berenjenas tienes 6 platos y es que es fantástico. Una cosa que en 3 latitas de atún, 3 berenjenas, 2 tomatitos y ya tienes ahí pues para bastante tiempo. Está fenomenal esto. Y es que es súper lógico, el relleno es perfecto.